Señor presidente, tres o cuatro temas que son fundamentales en el mundo de hoy. Y el primero, naturalmente, tiene que ver con la crisis económica. A mí me gustaría primero una reacción de carácter general. Se ha asegurado, creo que con certeza, que nunca antes, salvo si nos remontamos hacia unos 80 años atrás, habíamos tenido una situación tan grave como esta. ¿Cómo se sale de esta situación? Primero hay que ver cómo se entró a esta situación y creo que se entró por una convicción de algunos en que el mercado resuelve todos los problemas. Fue el propio Alan Greenspan que reconoció que cuando él dijo que el mercado en esta materia se autorregulaba, se había equivocado. Y por lo tanto creo que aquí se saca una tremenda lección, que es una ideología neoliberal que ahora está en retirada como resultado de lo ocurrido. Y la forma como se empieza a salir. Hay dos temas: la salida de la coyuntura y la salida de largo plazo. En la coyuntura, todos los esfuerzos que se están haciendo para fortalecer los bancos y restablecer las corrientes crediticias. Ahora se anuncia el nuevo plan del secretario Paulson, en donde además está pensando poder entregar elementos para poder afianzar el consumo y que la economía empiece a funcionar nuevamente. Todo esto, por cierto, con ingentes recursos por parte del Estado, como dicen en Estados Unidos, los contribuyentes que están pagando esto. Sin embargo, creo que el tema más de fondo tiene que ver con cómo ordenamos el nuevo sistema financiero internacional. Porque es esta arquitectura internacional la que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, y se establece el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Esta arquitectura sufrió un primer embate enorme en 1971, cuando Estados Unidos decide que el dólar no será más convertible en oro. No nos olvidemos que el billetito era convertible en oro. Así es. Y con $35 a usted le daban una onza, siempre y cuando usted fuera un país, porque eran los déficits comerciales entre países. Y fue, recuerdo, el presidente de Gaulle el que dijo: mire, yo tengo una balanza favorable con Estados Unidos, mándeme oro. Esa declaración de inconvertibilidad fue el primer acto unilateral de Estados Unidos. Y si bien se habló en ese momento que había que restablecer el sistema, pronto nos olvidamos todos de ello. Y creo que ahora entonces, fundamentalmente por el rol que ha jugado Europa, Europa ha indicado cómo salir de la crisis fortaleciendo y capitalizando los bancos, cosa que a la semana siguiente es Estados Unidos. Y Europa ahora ha salido muy fuerte, tanto Gordon Brown como Sarkozy, la señora Merkel, señalando la necesidad de discutamos un nuevo sistema financiero, un nuevo Bretton Woods. Y esta segunda parte no me cabe duda que va a tomar más tiempo. Creo que lo que se va a hacer el fin de semana en la reunión del 15 de noviembre en Estados Unidos va a apuntar más en la primera parte del problema, que es evitar hoy día la recesión. Porque efectivamente lo que comenzó como un problema financiero está llegando a afectar la economía real. Tenemos una tasa de desempleo de Estados Unidos que es la más alta en los últimos 14 años y esto genera un cuadro muy complejo. Nombraba usted Bretton Woods. ¿Se terminó también el consenso de Washington? Bueno, yo creo que sí, yo creo que el consenso de Washington hoy día, precisamente, porque el consenso de Washington tenía un conjunto de normas sensatas, ¿no? Que tenga usted presupuestos equilibrados, etcétera. Así es. Pero también te iba un implícito, y era que bastaba el crecimiento de la economía para que hubiera un chorreo hacia abajo de ese crecimiento, y gracias al chorreo entonces estábamos todos mucho mejor. Y ahora nos damos cuenta que el chorreo no es suficiente y por lo tanto se requiere mucho más. Y en ese sentido, creo que como los mercados han fracasado, como el chorreo es insuficiente, el consenso de Washington quedará como un conjunto de normas que se creyeron que se bastaban a sí mismas. A veces se indica que Chile es un buen alumno del consenso de Washington. Así se dice. Y yo digo que es un alumno desordenado, porque sacábamos buenas notas, pero teníamos mala conducta, porque usábamos el Estado como el elemento determinante que aseguraba que cuando había crecimiento, ese crecimiento significaba programas efectivos para
derrotar y bajar la pobreza, programas efectivos para más oportunidades en educación, programas efectivos para más oportunidades en vivienda o en salud. Y entonces no creíamos en el consenso de Washington en el sentido que bastaba solo el mercado. Había que regular, tenía que haber un Estado, no un Estado grande, pero un Estado eficiente, que sabe lo que quiere, porque hay un conjunto de medidas que o las toma el Estado o no las toma nadie. Y en eso yo creo que va a haber un antes y un después de esta crisis desde el punto de vista de las políticas económicas. Uno de los planteamientos, una de las especulaciones respecto de la región latinoamericana es que el crecimiento sostenido de los últimos años hablaría, entre otras cosas, de la posibilidad de solventar de alguna manera de forma positiva lo que es esta crisis. ¿Usted comparte ese optimismo económico? A ver, que América Latina estaba mejor preparada, claro, pero lo que no comparto es que hay países que van a estar inmunes. El año pasado, por esta época, se decía que Europa estaba inmune, y ahora estamos viendo dónde está Europa. Japón estaba inmune, y ahora estamos viendo dónde está Japón. Entonces, creo que efectivamente América Latina no está inmune. O sea, este es un tsunami que nos va a llegar a nuestras costas y ya está llegando. Lo que no sabemos es la magnitud de la ola. Pero que va a llegar, y que va a afectar la economía real, va a afectar la economía real. Claro, al tener usted reservas monetarias, estamos mejor pertrechados. Pero indudablemente que esto nos va a afectar porque van a disminuir el precio de los productos que exportamos, va a disminuir los niveles. La economía china está disminuyendo fuertemente, fuertemente para lo que es la economía china. Estamos acostumbrados a que creciera al 10 al 11% al año y ahora las predicciones son 8.5 y algunos dicen que tal vez sea más bajo todavía. Y yo creo que cuando se dice que en Europa vamos a tener un crecimiento un 0,5% menos, me temo que eso va a quedar corto y que vamos a andar entre 1 y 2 puntos de crecimiento negativo. O sea, vamos a tener una disminución fuerte también acá en Europa. Y por lo tanto, las economías latinoamericanas van a disminuir sus exportaciones, otros van a ver disminuir las remesas que llegan de los países hacia donde han migrado la gente del sur, y eso va a afectar buena parte del crecimiento también en América Latina. Señor Lagos, a propósito de los cambios que se experimentan a nivel internacional, sin duda todavía no termina ni la euforia ni la alegría por el triunfo del señor Obama en los Estados Unidos. Y esto ha creado dentro del país naturalmente que sí, pero fuera del país, una suerte de entusiasmo increíble. Es decir, todo se va a arreglar ahora a nivel internacional con el señor Obama. Yo no sé realmente cómo lo va a hacer, pero a mí lo que me interesa concretamente en el caso nuestro es el caso de América Latina. No cabe duda que estuvimos ausentes por otras prioridades en el gobierno del señor Bush. ¿Tiene usted alguna certeza de que realmente van a cambiar las cosas en ese sentido para América Latina, en su relación con Estados Unidos? Bueno, en la práctica, la política Bush hacia América Latina, como usted dice muy bien, fue capturada por otras agendas más importantes, y después del 11 de septiembre del 2001 no hubo política hacia América Latina, si es que antes la había habido. Lo que había era un deseo de mejorar relaciones por la vía de acuerdos comerciales. Y yo siempre he dicho, mira, los acuerdos comerciales son eso, acuerdos comerciales, nada más. Chile firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. También lo hicimos con Europa, una gran diferencia. Con Europa es un acuerdo de consultas políticas, es un acuerdo de cooperación científico-tecnológica. Nuestras universidades en Chile tienen acceso a los mismos fondos concursables que tienen las universidades europeas acá. Y además comercio, vale decir, es un acuerdo muy amplio. Y eso es una diferencia con Estados Unidos. En suma, para responder, uno, creo que la política Bush hacia América Latina fue demasiado débil. Dos, cualquier cosa que venga va a representar una mejoría. Lo importante es cuál va a ser el nivel de la agenda latinoamericana con las nuevas autoridades. Y claro, yo a veces he dicho, las naciones latinoamericanas no aparecemos en el radar que está en las pantallas de Washington. A veces es bueno no estar en el radar, porque entonces no nos pasa nada. Pero en este caso creo yo que probablemente va a haber un cierto cambio, va a haber un cierto interés de qué es lo que está pasando en la región.
Lo único que yo esperaría es que se entienda que la relación Estados Unidos-América Latina ahora tiene que ser una relación mucho más madura. Estamos hablando de un continente con países de ingreso medio. La mayor parte de nuestros países no califican para ayuda. Y todavía en la concepción de relaciones Estados Unidos-América Latina está el concepto que Estados Unidos otorga ayuda. Eso no es así. El nivel de relaciones nuestras con Estados Unidos va a ser mayor o menor, según tengamos más o menos coincidencia en buena parte de la agenda multilateral. Vamos a tener coincidencias o discrepancias grandes en la agenda de la ronda de Doha en materia comercial. Vamos a tener coincidencias o discrepancias grandes en lo que hablábamos delante sobre el tema financiero. Vamos a tener coincidencias fuertes o pocas en materia de cambio climático, en materia de migraciones. Para Estados Unidos el tema migratorio es política interna y para nosotros las migraciones es un tema de política exterior que tenemos que conversarlo con los Estados Unidos. ¿Cómo es posible hablar en un mundo global? Todo está globalizado, intercambiamos bienes, intercambiamos servicios, los flujos monetarios van y vienen. Y lo único que no puede pasar de una frontera a otra es el ser humano. ¿Qué globalización es esta? Que se globaliza todo, menos el ser humano. Y por lo tanto creo que este va a ser uno de los temas importantes. El tema de la droga, otro tema muy importante y las consecuencias que tiene. Porque el tema de la droga, claro, tenemos que combatir a los traficantes y tenemos que combatir las localidades y los territorios donde se cultiva la droga. Pero tan importante como eso es los que la consumen. Y los que la consumen están en el lado norte del planeta. Sea Estados Unidos, sea Europa, ahí están los grandes consumidores. Y por lo tanto ahí también hay mucho que hacer. Es decir, hay un conjunto de temas que tienen que ver con temas más de una política multilateral. Como es cada uno de estos temas que he mencionado. Y las relaciones de Europa, América Latina o Estados Unidos, América Latina, en el futuro van a pasar mucho más por la forma común que tengamos para abordar estos temas o a lo mejor precisar las diferencias que tenemos de uno u otro lado. Señor Lagos, si yo fuera pesimista, y a veces los periodistas tenemos la obligación de serlo, Claro. le diría que el último ejemplo de la falta de voluntad política en América Latina está dada en la CAN. 4 países con 4 posiciones distintas, lo que obliga a la Unión Europea a negociar con 2 de ellos, Perú y Colombia, quedan fuera Ecuador y Bolivia. Sin embargo, nos habíamos hecho muchas esperanzas de que a través de UNASUR íbamos a avanzar en un proceso de integración y que América Latina sería más importante en el ámbito internacional solo en la medida que se uniera. ¿Sigue siendo verdadero eso? Es evidente que América Latina tiene una tarea pendiente, que es cómo nos unimos y cómo nos integramos. Hasta ahora hemos pensado que la integración hay que hacerla mediante acuerdos comerciales. Y he meditado mucho este tema. Y a través de acuerdos comerciales es muy difícil porque tenemos intereses muy distintos. Cuando usted es un país del tamaño de Brasil, usted defiende mucho su mercado interno. Cuando es un país mucho más pequeño como Chile, nuestro mercado interno es mucho menor. Si además hemos bajado aranceles, bueno, las consecuencias de ajustarnos a un libre comercio ya lo hemos hecho. Entonces, si la integración la hacemos depender que un acuerdo comercial es la expresión americana, que una misma talla le hace a todo, no, aquí no hay una talla que le haga a todo, son tallas todas distintas. Y por lo tanto la experiencia que usted dice de la CAN es muy indicadora de aquello, ¿verdad? Que este pacto andino es una cosa, cuando ese pacto andino tiene que ver con la realidad de Colombia, Ecuador, o la realidad de Perú y la realidad de Bolivia. Entonces, claro, no me extraña que se termine haciendo un acuerdo entre Colombia y Perú y otro acuerdo distinto entre Ecuador y Bolivia. Y creo que en ese sentido a los latinoamericanos a lo mejor nos iría mucho mejor si pensáramos que Europa partió la integración con una comunidad del carbón y el acero. Bueno, ¿y por qué no hacemos una comunidad de recursos energéticos nosotros? Y unos aportarán petróleo, otros aportarán gas. Chile podrá aportar energía hidroeléctrica, que tenemos mucho en el sur. Es decir, hacemos un anillo energético que nos convenga a todos, ¿verdad? En ese sentido, podría ser UNASUR algo que le diera sustancia a esto. Porque esto tiene que ver también con la convocatoria geográfica. UNASUR, ¿qué es lo que es? Si no es un entendimiento de los países de América del Sur, que a partir de una infraestructura en este sentido se puede avanzar más rápido.
Pero en fin, eso creo que son temas más complejos. Pero sí creo que las relaciones con Estados Unidos y también con Europa van a estar determinadas por los temas multilaterales más que los temas clásicos del pasado. Señor presidente, y con esto voy a concluir. Una sola pregunta sobre su país. Chile es exhibido como un éxito económico a nivel internacional y se habla sobre todo de los índices de la reducción de la pobreza. ¿Es posible seguir reduciendo la pobreza con la actual política? A ver, qué buena pregunta esa. Porque mi convicción, entre el año 90 y el 2000, bajamos la pobreza de un 38% a un 21%, 22%. Así es. Y en los últimos años de la década anterior ya se nos pegó en torno al 20%. Y cuando llegamos al gobierno tuvimos un gran debate de si nos servían las mismas políticas y concluimos que no. Porque las políticas que habían sido efectivas para bajar del 38 al 20 no nos estaban sirviendo para seguir. Y tuvimos que pensar en políticas distintas, como fue Chile Solidario, llegar directamente al sector más indigente de la población, golpear la puerta de la casa de cada uno de ellos y decirle qué se podía hacer, etcétera. En otras palabras, cuando las políticas contra la pobreza son exitosas, hay después que cambiarlas porque usted está llegando a niveles o costras de pobreza más dura, en que la gente es tan pobre que ni siquiera sabe cuáles son los derechos que tienen por ser tan pobres. Yo me acuerdo una vez en una entrega de certificados a personas que estaban en el programa Chile Solidario para combatir la pobreza dura, una mujer que me dijo, ¿sabe lo más importante de este programa, presidente? Que yo tenía vergüenza de ir al municipio y decir, ayúdame porque soy pobre. Nunca nadie me había dicho que en este país, por ser pobre, tengo derechos. Es un cambio radical, ¿verdad? Que yo por ser pobre ahora tengo derechos. Y no tengo que ir con la mano extendida pidiendo una limosna. Y claro, porque era tan pobre, no sabía cuáles son sus derechos. Muchas veces creemos los gobernantes que basta dictar un decreto, una ley y que todo el mundo la sabe. Eso no es así. Y por lo tanto hay que trabajar directamente con esos colchones de pobreza dura, no solo para decirle cuáles son sus derechos, de qué manera pueden salir adelante cuando ejercen sus derechos. Y eso nos permitió entonces bajar en un periodo de 6 años de 21% a 13%. Y la indigencia más importante de 6% a 3.2%. Ahora, déjeme decirle, no se trata de andar contando los pobres y estar contentos en la vida, porque contamos y son cada vez menos. Porque la tarea pendiente que sí tenemos es que es cierto, gracias a que Chile ha crecido, bajan los niveles de pobreza. Pero, no obstante el crecimiento, la desigualdad en la distribución del ingreso ha mejorado muy, pero muy poco. Y esto entonces nos obliga, es cierto, estoy hablando de desigualdad medida en nivel de ingreso monetario. Cuando a esa desigualdad le agrego lo que el Estado entrega, entonces, en ingreso monetario, el quintil más rico tiene 14 veces de ingreso mayor promedio que el quintil más pobre, 14 veces. Si al ingreso monetario le agrego el ingreso que perciben por los distintos programas sociales o las transferencias de recursos monetarias, pensiones asistenciales, por ejemplo, las 14 veces entre el quintil más rico y el quintil más pobre se reduce a 7 veces. O sea, ha habido una mejora. El tema es cuánto podemos avanzar para tener una distribución de ingresos antes de las prestaciones sociales. Y en eso creo que nos queda todavía mucho por avanzar, porque en el largo plazo esto depende de mejorar los niveles educacionales. Y no obstante que en educación hemos avanzado. Una sola cifra que me gusta siempre decir. En el Chile de hoy, de 10 alumnos que están en la universidad, 7 son primera generación en sus familias que llegan a la universidad. Y ese sí es un salto monumental, ¿verdad? Pero hasta que estos 7 que son primera generación que llegan a la universidad empiecen a producir ingresos y cambien la distribución, pasarán 10, 15 años. Señor presidente, muchísimas gracias. Gracias a usted.